buenas tardes para todos. Me doy cuenta, me falta el sol y parezco el de, ¿no? La bandera. Y sí, ¿saben qué? No fue adrede, me estoy dando cuenta ahora. De escudo vine. No, pero sí, felicitaciones a todos por la jornada democrática maravillosa que se vivió en la jornada de ayer, salvo este inadaptado que está buscando la policía, que bueno, tal vez tiene otros problemitas, ¿no? Que no sabemos. Pero bueno, fue realmente una jornada cívica de las que nos jactamos elección tras elección, sin turbiedades. Lo que sí fue sorpresivo, porque todas las encuestas ya venían marcando, si bien esa cosa tan pareja, bueno, uno tenía tanta sensación de casi empate técnico que cuando 8:30 ya sabíamos quién era el presidente, dije, no, o sea, si vos te habías preparado la picada, claro. todo como para ver cómo iba a estar de reñir, clarísimo, una victoria realmente clara. Felicitaciones, estimado. Bueno, muchas gracias. Y también comparto lo que vos decís, se vivió una jornada muy linda y también en los festejos, súper, digamos, la convivencia, en tono de alegría, estuvo muy bien. Sí, me refería al transcurrir de la jornada, ¿no? Después sí, ver, bueno, era un poco más doloroso ver la desazón en todo lo que eran los militantes de la coalición republicana, pero a su vez era tan contagiosa la alegría de los militantes frente amplistas que, bueno, administrar y procesar los olores, ¿no? Creo que ante todo, vaya que lo tienen que hacer los políticos, pero también los ciudadanos, porque está clarísimo que el país está dividido, no es de ahora, hace rato, y bueno, la alternancia es parte de la democracia. ¿Cómo estamos por aquí? Muy bien, muy bien. Me pasó lo mismo que te pasó a vos. Tenía previsto... Es más, le dije a los chicos, bueno, chicos, vamos a ver estas definiciones, el balotaje, armamos de lista, todo, pling, en 2 segundos Aburrido. ya sabíamos que... No, 8:30, vi claro, uno esperaba, decía, bueno, los observados, hay una proyección de... No, contundente. Se van a pelear en las mesas, ¿no? Por los votos observados, parecería ser que... 8:30, 20:30, 11 presidentes, se terminó, ya está. Claro. Sí. ¿Se acuerdan que el viernes decíamos, si Dios quiere, con presidente electo nos vemos el lunes? Veremos. O sea, cabía la posibilidad de que no Veremos. estuviera definido todavía. Sí. Veremos. Pero bueno, ¿qué piensa? ¿Qué comenta Pasó lo usted? mismo. Yo estaba en otras actividades, y dije, son 8:25. Está, pero falta, pensaste. Dijo, no, está. Cuando el momento que prende la televisión, Canal 12, Orsi presidente. Así, sin anestesia de entrada, primera noticia y se terminó, sin margen de error. Y después empecé a hacer zapping. Bueno, coincidían todos más o menos, creo que Antes de las 8:30 ya tenían los trackings mediante, 7 Claro, y algo, pero... te digo, ya se sabía. Pero bueno. Por eso no. se la jugaron así, ¿no? Por eso la jugaron con tanta, digamos, seguridad, 8:30. Porque incluso en otras elecciones donde hasta se definió por mayor margen, en este caso era uno contra otro, más fácil el conteo y lo demás, pero en otras elecciones demoraban un poquito más. No, y mucho más rápido el escrutinio también. Por eso, al ser uno contra otro, se facilitó eso. Sí, mirá, yo participo del escrutinio como delegado del Frente Amplio y en octubre hasta 12:30 cómodos estuvo haciendo recuento, porque hay que contar además cada una de las listas, estaban las 2 papeletas de los plebiscitos. Ayer entre las 9, 9:30 ya estaba liquidado. Más allá de que los anuncios en la televisión se hacen por la proyección. Obvio. ¿Sí? De esos 100 primeros votos que se claro, cuentan. porque el en un 100% muestreo. escrutado estuvo bastante más adentrada la noche. Sí, pero igual tampoco es mucho más, bastante ¿no? Pero también fue rápido. rápido. Desde el 2014 que se empezaron a implementar las tablets. El conteo antes era todo manual. Exacto. Y además, si vos tenés hoy alguien de las encuestadoras, por ejemplo, en una de las mesas y el presidente de mesa te autoriza, vos podés ver el escrutinio primario ya ahí en el momento, que por lo general cierra 19:30, capaz que en 1 hora ya está pronto, lo cual te da una proyección interesante. Pero lo bueno es que tuvimos un notable proceso como fue la elección de ayer, la segunda vuelta, una vez más, en un país donde el que pierde reconoce y el que gana festeja. Parece tan sencillo, sin embargo, es tan complejo en muchas partes y no tan lejos de acá, de donde estamos ahora, ¿no? La excepción fue Martínez la elección pasada, ¿no? Le costó reconocer la derrota. Creo que de hecho nunca lo terminó de llamar a la calle Pou, pero en realidad la tradición democrática del Uruguay marca eso. No solo el llamado, a veces hasta la ida a visitar al que ganó. Lo cual está muy bueno y habla bien de la convivencia democrática. Sí.
Totalmente. Bien, vamos a repasar, si les parece, algunos tramos de los discursos más importantes en el día de ayer. Bien. Ya hay un montón de mensajes que podemos compartir de la audiencia a través de la página de Facebook del programa. Y después, bueno, entrar en ese análisis de las preguntas inminentes, ¿no? ¿Qué esperar de determinadas circunstancias, del lado del futuro oficialismo y del lado de quién va a ejercer la oposición, en tanto coalición o no? Bueno, eso es otro de los asuntos que está en la vuelta. Si les parece, repasamos una crónica de Telemundo con pasajes del discurso del presidente electo. El presidente electo salió al escenario montado frente al Hotel NH Columbia, en la Rambla Sur, 10 minutos antes de las 10 de la noche. Dijo que era una noche de muchos agradecimientos y que el triunfo había empezado en octubre, cuando el Frente Amplio logró la mayoría en la Cámara de Senadores. Hoy estamos muy felices, quienes abrazamos estas banderas. Hoy estamos muy felices aquellos que reconocemos que accedimos al triunfo. Pero entendamos, ciudadanas y ciudadanos de mi fuerza política y quienes me acompañan, hay otra parte de nuestro pueblo que, como nosotros hace un tiempo, hoy están con otro sentimiento. Orsi llamó a tender la mano a esas personas. Esa gente también nos tendrá que ayudar a construir un país cada vez mejor. A ellos también los precisamos. Dijo que será un presidente que convocará al diálogo nacional y escuchará muy bien lo que dicen los demás. Nadie podrá quedarse atrás, desde el punto de vista económico, social y también político. Y tendrá que ser este también. Tendrá que ser este también. Un país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad. Y seré también, entonces, el presidente del crecimiento nacional, el presidente del crecimiento del país que avance. Aunque aseguró que no eran tiempos de promesas, dijo que haría una sola. Pero me comprometo a una sola. A partir de mañana vamos a trabajar mucho, vamos a laburar muchísimo todos los días y no aflojar jamás para la construcción del Uruguay que nos merecemos, donde nadie se sienta relegado. Sobre el final, recordó a las principales figuras de la izquierda, desde Sereni hasta Mujica. Y vaya un reconocimiento al general, a Tabaré, a Danilo, al queridísimo Mariano, que por ahí estarás en alguna placita de Montevideo. Vaya mi reconocimiento a Pepe, a Lucía. Al queridísimo Marcos, que está ahí mirándonos. Aprendí muchísimo, seguiré aprendiendo. Eso es lo que sé hacer. Bien, reflexiones del presidente electo, Diego. Y a ver, él ya en junio, cuando ganó la interna, instaló la idea de que venía a unir al país. La coherencia absoluta, digamos, en la campaña. Y campaña bien. con el mismo mensaje. Y yo creo que, además, es un mensaje que está bueno. O sea, que está bueno que esté, que está bueno que el sistema político diga. Y esa unión tiene al menos dos vertientes. Una que hace a los dirigentes, a los partidos, al trabajo en el Parlamento, a la formulación de acuerdos, y otra que hace a una sociedad en donde todos nos sintamos parte de algo común. Bien. Y para sentirnos parte de algo común también hay una base socioeconómica, ¿sí? Porque cuando las distancias sociales son tan grandes, cuando la pobreza no logra ser superada, cuando tenés una fractura social que nuestro país tiene instalada ya hace tiempo. Que es estructural, o sea, gran desafío, sí, ¿no?, que tiene Orsi por delante, el Frente Amplio por delante, porque vos escuchabas incluso, además, a quienes votaron el Frente Amplio, las razones, y iban todos al bolsillo, ¿no? Que estaban ahorcados, que estaban deseando que, bueno, que se subieran los salarios, las jubilaciones, que se terminara con la desigualdad. Pero son cosas que van atrás definitivamente el crecimiento económico. Por lo tanto, claro,
cuánto de espera o de tiempo o de luna de miel le van a permitir al gobierno también es interesante preguntárselo. Yo creo que eso que señalás es interesante, porque Orsi ahí no se hace trampas al solitario. No prometió nada, ¿viste? Acá nosotros tenemos un desafío vinculado al crecimiento, vinculado cuando él dice el avance del país. ¿Qué es eso? Progreso tecnológico, mayor cantidad de exportaciones, capacitación y educación, o sea, todos los componentes que hacen a un país que se desarrolla, produce más y por lo tanto tiene mejores condiciones para solventar, para darle fundamento a políticas El tema es distributivas. si en el estado del alma de sus votantes le van a dar la tregua como para que el tiempo permita hacer todo esto, ¿no? Y ese es el gran arte de la política y es el gran arte de gobernar, cómo vos armonizás lo que son las necesidades y los distintos intereses en pugna en una sociedad con las posibilidades reales. Cuando vos te vas de mambo en términos de cuáles son tus posibilidades reales, podés tener, digamos, apreciación o respaldo en el corto plazo, pero eso tiende después a no sostenerse y se transforma. Yo creo que en Uruguay el nivel de responsabilidad que podemos tener y que podemos tener con un discurso como el de Yamandú es justamente iremos progresivamente caminando hacia una distribución más justa, hacia atender a los que se han caído, a los que necesitan del apoyo del Estado, pero todo eso tiene que tener al motor de la producción como un pilar fundamental. Pepe quería. Bueno, yo vi un discurso que corta con la inercia del candidato, ¿no? Que lo fue hasta hace 48 horas y es muy difícil sacarse esa mochila de candidato permanentemente brindando discursos. Bueno, cuando te subís al estrado tenés que decir, ya no soy el candidato, ahora soy el presidente electo. Y me parece que también una buena lectura del resultado, el propio, obtenidos, legítimamente y contundente, y también una lectura de ese 1.100.000 y pico de votos que están del otro lado y que no lo votaron a él. Por eso me parece que esa lectura no solamente que fue buena, inteligente, sino que además la plasmó en el discurso con esa mano tendida que veremos ahora en el proceso de transición, además, cómo se desarrolla. Bien. Pablo querido. Fue el mejor discurso que le escuché a Orsi en toda la campaña. No leyó, no había un teleprompter, no había nada, o sea que el hombre sabe de discursos. Capaz que ahora, como decía Pérez, se saca la mochila de candidato y ya habiendo finalizado la campaña electoral, porque la verdad, el discurso que escuché ayer de Orsi es un discurso que es muy bueno. Uno podrá compartir o no después, que creo que yo lo comparto, digo. Lo que dice yo lo comparto. Pero fue un discurso bueno que me sorprendió. Dije, bueno, en realidad el hombre sabía de discursos. Lo que pasa es que, claro, en una campaña electoral, cuando los márgenes son tan pequeños, estás, lógicamente, acotado en lo que decís, etcétera, etcétera. Pero me pareció bien, me pareció conciliador. Igual que el discurso del otro lado, también de Delgado, ¿no? Ahora lo vamos a repasar, pero primero vamos por partes, ¿no? Creo que estuvo bien. Lo único que no me molestó, me llamó un poquito la atención que arrancó Cosa a hablar cuando Delgado estaba hablando, después parece que fue un problema del tiempo y demás que iba a llover, Sí, entonces que se se quedaban fuerte. sin, que está bien, que es entendible, pero me pareció un discurso conciliador y en línea con lo que venía pregonando en la campaña electoral. Habrá que ver después, y ojalá que sí, porque todos los gobiernos cuando entran tienen una carta de crédito, pueden lograr por lo menos parte de sus objetivos. Pabletti. Coincido en que fue el mejor discurso de Orsi de los últimos tiempos, claramente. Se lo ve mucho más suelto, como habiéndose sacado esa mochila. Creo que los mensajes son claros respecto a la situación del país y sobre todo cómo está políticamente el Uruguay y socialmente el Uruguay en cuanto a un poco lo que decía Diego, es decir, es más fácil conciliar a los políticos que a la sociedad. Creo que el segundo es mucho más desafío que el primero, porque claramente hay planteado una grieta. Y Bueno, pero mirá que haya grieta no te lo acepta casi nadie, ¿eh? Pero, a ver, yo digo, no a la Argentina, pero claramente había mucha gente amargada porque había ganado. Yo estoy más en tu línea de razonamiento. Pero digo, uno ve gente, o sea, veía mucha gente y vivió mucha gente que estaba, yo creo que, ojo, de un lado y del otro, había Sí, mucho sí. más separación. Es más, en las las redes bases hoy que en los tienen dirigentes, un montón de gente, de quienes perdieron, con una rabia realmente Pero por eso iba. Es decir, perniciosa, y por otro lado los que ganaron, un baboseo que tampoco conduce a nada, ¿no? Pero, Esas cosas se Victoria, persiguen, pero en las redes.
no en la calle, no en el elenco importante, ¿no? Parte un poco de lo que yo decía. Es más fácil, y no es menor, ojo, la reconciliación de los políticos que tienen la gran responsabilidad de encabezar el proceso a esa reconciliación a nivel de las bases, digamos, de la gente, que va a ser mucho más, digamos, mucho más larga, mucho más compleja, en función de que hace muchos años que se está planteando esa disputa ahí, y uno lo ve en toda clase de manifestaciones, ¿no? Cuando la gente común se expresa, lo hace hasta con violencia respecto del otro bando. Me parece que ahí hay que empezar a subsir. Pero no es de ahora, ¿no? No es de ahora. Obvio que no es de ahora, porque eso no se genera en 5 años, ni en 4, ni en 10. O sea, viene un proceso largo que me parece que ayuda, y acá me voy a meter un poquito más en profundidades, pero ayuda a este Uruguay binario que generó la última reforma constitucional electoral que tiene el Uruguay, donde necesariamente empuja a la gente a ponerse de un bando o del otro. Sí. Y entonces, necesariamente, si hay la necesidad, valga la redundancia, de los propios políticos en distinguirse, eso bajado a tierra, digamos, a nivel de militancia, se hace mucho más contundente, mucho más fuerte. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay que tener, por eso digo, hay mucho trabajo, no es de ahora, obviamente, pero que también viene hasta de la propia estructura que tenemos hoy en día que nos rige como sistema político, ¿no? Pasa que yo creo que ahí la tensión es de ida y vuelta entre el sistema político y la sociedad. Si es un sistema político que debate en torno a la construcción de soluciones alternativas, ¿no? Un modelo, otro modelo, cuáles son los fundamentos de cada modelo, qué políticas se impulsan, o si es una política que un poco se basa más en lo espectacular, ¿no? En el cruce de acusaciones, en la creación más como de fantasías ¿no? y espectáculo, y se aparta, porque ¿cuál es el lío ahí? Que también lo que la política tiene para ofrecerle a la sociedad muchas veces es eso, y parte de la sociedad se prende a esa cosa de la grieta, pero también una parte de la sociedad que deja de ver al sistema político como un potencial constructor de soluciones, que en definitiva es eso. La política lo que le tiene que ofrecer a la sociedad es un rumbo para que mejore la situación de cada uno. Yo lo que a veces veo es que la espectacularización viene a sustituir cuando el sistema político se siente atado de manos en poder construir soluciones, entonces cae en esa cosa mucho más superficial. Pero creo que son los menos iguales. Yo soy un convencido de que la grieta no existe, que hay dos visiones de país, está claro eso, pero que la grieta en sí son los menos. Los radicalizados creo que son los menos, sinceramente. Yo no tengo esa lógica binaria que plantea Leandro es verdad que existe. Pero de hecho eso iba a suceder igual con o sin reforma, porque de hecho hay dos bloques. Y si vos... La reforma lo que permitió justamente es el balotaje. Si no existiese el balotaje, o el balotaje, ¿ah? El balotaje. Para vos llegar a ser gobierno, el Partido Nacional, el Partido Colorado y alguna otra agrupación política se tienen que juntar sí o sí. Claro. Es cuestión de hoy. Con estas reglas de juego. Y las elecciones anteriores... No podían hacerlo porque no estaban las reglas planteadas. Está bien, pero las elecciones anteriores también deberían de haberlo hecho. Y va a llegar un punto que se va a terminar formando la coalición de gobierno en un solo bloque, porque va a evolucionar hacia eso, ¿no? Porque si querés ser gobierno... Un partido único, decís. Exacto, porque si querés ser gobierno... De eso. Tenés que llegar a eso. Aquella elección tan reñida de 32, 31, 30... Claro, pero eso ya desapareció. Entre Sanguinetti y Volonté Vázquez. Pero ese escenario no existe más. No, después vino el balotaje. Después vino. Claro. Cuando se instala, desaparece el Uruguay de tercios. Exacto. Pero hablando de... Perdón, no. Y la reforma, hay que decirlo con nombre y apellido, la reforma, esta última reforma electoral, constitucional, fue hecha para impedir el acceso del Frente Amplio al gobierno. Claro. Porque se venía. Obviamente que fue una visión cortoplacista, porque lo quisieron postergar 5 años el triunfo del Frente Amplio. Pero ojo que el balotaje tiene una cosa muy positiva. Pero pará, déjame terminar el razonamiento, discúlpame Diego, porque quiero atar a otras cosas. Lo que pasa es que esa reforma no es solo el balotaje. Esa reforma, los partidos históricos entregaron todas sus fortalezas. Las fortalezas históricas las entregaron todas. El doble voto simultáneo, la acumulación por sublema en diputados. Es decir, todo lo que los había hecho fuerte, lo perdieron.
Pero fue en contrapartida de poder tener el balotaje. Y bueno, justamente. Claro. O sea, te cambió una cosa, pues se dio una cosa un por presidente otra. que gobernase no con un 30%, sino con un 55, 54%, Exactamente. como fue el caso de Vázquez. La famosa legitimación que es lo que se estaba La buscando. gobernabilidad Claro. se vendía Exacto. en aquel momento, ¿no? Exactamente. Yo era bastante chico, digamos, pero recuerdo que la gobernabilidad se impulsaba como, esto resuelve el asunto de la gobernabilidad. Pero ¿a qué iba? Que el balotaje creo que tiene la virtud de que obliga a los candidatos a salir de su zona de confort y a buscar votos que no le son propios, que no le son, digamos, muy cercanos. Y creo que en eso tenemos que también encontrar la explicación y el análisis de los resultados de ayer. ¿Qué fórmula fue más eficiente y qué fórmula construyó una mejor estrategia para ir a conquistar los votos que le faltaban? Que no son votos que vos los conquistes con tu narrativa de antes, ¿sí? Y en eso yo creo que hay que reconocer que Yamandú, Carolina y su entorno diseñaron una adecuada estrategia de cara al balotaje. te voy a decir una la cosa clave que del fracaso de la coalición, ¿es una, son dos? No, son varias, no hay Varias. una sola. Varias. ¿De causas decís? Sí. No, son... Multicausal. sí, tanto el éxito como el fracaso tiene varias explicaciones. Pero a propósito del anterior, quiero decir otra cosa. Estamos lejos de eso porque va a ser seguramente motivo de varios programas y análisis. ¿Lejos qué cosa? Si la coalición republicana logra conformarse como partido, ya les digo que van a tener que impulsar una reforma constitucional para eliminar el balotaje, porque ya deja de tener No tiene sentido. Deja de tener Primero hay que sentido. ver cómo transita como oposición, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿no? Digo... No, porque va a haber otros Bien. partidos chicos que también se van a postular a las elecciones. Eran 14 partidos, tenemos 14. Bien, se me están yendo a discusiones atemporales. Sí, ¿Podemos perdón. volver, por favor, a la bueno, coyuntura? pero- Bien, ¿A dónde vamos? entonces, me gustaría escucharlos analizar las claves del el triunfo del Frente Amplio y el fracaso de la coalición republicana. Bueno, yo daba una que me parece que tiene que ver con una adecuada estrategia de balotaje. Porque, a ver, algunos números muy concretos, ¿no? Pero en el 2019 la fórmula Lacalle Argimón ganó por 37.000 votos. En esta elección la fórmula Orsi-Cose gana por 95.000 votos y todavía faltan escrutar algunos. O sea, 95.502, ya terminó el 100%. está bien, está bien. Entonces, es un triunfo contundente. Más allá de lo que daban o no daban las encuestas, objetivamente es importante. Yo creo que ahí hay que tratar de desmenuzar de dónde vinieron esos votos extra por que eso. la fórmula no tuvo en ¿Qué le falta a la octubre. coalición para evitar fugas, por ejemplo? Buena pregunta, buena pregunta. Yo creo que como ¿La bien visión que te da la historia y el lema único? Yo creo que ahí hubo una estrategia muy clara de la fórmula liderada por Delgado que tuvo que ver con una campaña, si se quiere, desde lo negativo que implica que gane el Frente Amplio. Hubo mucho invertido en ese sentido, ¿no? Fue la estrategia elegida, sí. Fue la sí. estrategia elegida. Y yo creo que esa es una estrategia que a vos te sirve para consolidar quizás los votos que tenés más cercanos, pero que claramente no te sirve para ir a otro círculo que vos necesitas. Fue una estrategia muy centrada en preservar, en consolidar lo que ya tenían y claramente no lo lograron. Perdieron algunos electores que quizás se puedan cortar por un vallismo más de cuño más progresista, ¿sí? Yo hubiera apostado mucho más, si hubiera tenido que asesorar a la fórmula Delgado-Ripoll, a tratar de hablarle de manera mucho más franca a ese centro progresista en donde están esos 100.000 votos que se mueven para un lado o para el otro. A ver, Pepe. Sí, hablando de la coalición, primero que nada no creo hablar, ¿cómo fue que dijimos? No, derrota, no, se utilizó otro término. Fracaso. Fracaso, no creo un millón... Sí, pasa que hago la pausa antes de decirlo porque cuando medio país claro, exactamente. también se Eso no, pronunció, la verdad que honestamente, ¿qué palabra se usa desde el punto de vista entonces? electoral no me parece un fracaso. Sí me da la sensación... alguien ganó y Sí, otros bueno, no. alguien gana y otros es derrotado. En este caso, quien es derrotado, aunque esa también fue la frase que ayer Álvaro Delgado utilizó, dijo una cosa es perder una elección, otra cosa es ser derrotado. Bueno, no nos vamos derrotados. No terminaríamos nunca de No, por encontrar eso, una pero palabra. digo, si hablas de ganador, tiene que... Claro, por del oposición. perdedor Hay en todo un caso, perdedor, sí. si querés plantearlo en esos términos, me parece interesante analizar, por ejemplo, yo creo que
Está perfecto lo que dice Diego, sobre todo en la última semana. Esa estrategia de pegarle permanentemente al Frente Amplio en la última semana no funcionó con indecisos y quizás con aquellos que en algún momento se fueron del Frente Amplio, le dieron el voto a la coalición y ahora estaban allí pensando en pegar la vuelta. Directamente eso no funcionó. Otro factor que para mí no funcionó y es muy llamativo es la tracción del presidente de la República para conseguir votos para la coalición. Es raro. ¿No funcionó cuando era un hombre que tenía una aprobación altísima como presidente? Justamente, en su gestión? con esa aprobación altísima tendría que haber traccionado mucho más, porque además la estrategia fue reelegimos el gobierno. O sea, era una suerte de referéndum al gobierno actual y también estaba muy bien jugado desde el punto de vista del marketing, reelegimos el gobierno. Bueno, eso no funcionó, claramente no funcionó. Y es llamativo en un hombre que tiene un 50%. Tarea que realmente excede a mi salario. ¿A tu salario? La primera es tu salario. Mínimamente tengo una clave, pero están los compañeros para sí, a ver si tiene algo para decir, después vuelvo a vos, Diego. Sí. Delgado no es la calle, está claro. Cuando vos decís reelegir un gobierno, o cuando vos decís gobierno, ves a la calle Pou. Eso es lo primero. No es una mala campaña Delgado para lo que en realidad Delgado podría haber hecho. Creo que eso es fundamental, porque cuando se habla de la aprobación que tiene el presidente de la República, 55, 56%, no quiere decir que ese 55, 56% te apruebe también, o te vote. Sino lo que quiere decir es que sí, apruebo la gestión, pero quizás no lo voto, pero la apruebo. Eso es lo primero. ¿Ah? Acá no hay reelección. Si hubiese reelección, capaz que la historia era diferente, pero no la hay. Entonces, reelegir un buen gobierno, sí, está bien. Un gobierno del mismo símbolo político, pero no reelegís al mismo gobernante. No, es obvio. Está claro. Entonces, ahí ya la cosa cambia. La fórmula fue un poco discutida. Yo no sé si incidió o no. No creo que haya incidido demasiado, pero fue un poquito discutida. Y estamos hablando de que la diferencia acá son 50.000 votos, ¿no? No, 90. No, pero si 50.000 no te votan a vos y 50.000 me votan a mí, yo no tengo la diferencia y gano de vuelta. ¿Se entiende? Bueno, se invirtió en lo que pasó en octubre. No, exacto. Entonces, si vamos a un partido independiente que votó un poco más abajo de lo que todos pensaban y el descalabro de Cabildo Abierto, con un punto más en cada uno de esos dos partidos que hubiesen acompañado. Pero Pablo, te lo compensó el Partido Colorado, todo eso. Sí, pero el Partido Colorado la compensó y le sobró. Está bien, pero llegó más o menos a su votación que tuvo con Bordaberry en la primera vez que se postuló a presidente. Actualmente un poco menos. Un poquito menos. Un poquito menos. Entonces, digo, no fue una agresión. Hay varias causas. Creo que lo principal es que Delgado no es la calle Pou. Y ahí me parece que de ahí para abajo, evidentemente lo que vos puedas proyectar cuando la elección es tan pareja, el candidato importa muchísimo. ¿Para Pawletti? Bueno, si fuéramos a hablar de razones del triunfo y razones de una derrota, creo que no nos podemos detener en lo que pasó en los últimos 30 días. Creo que esto es fruto de un largo proceso, tanto en la construcción del triunfo del Frente Amplio. Para mí es un largo proceso, que yo tengo algunos apuntes hechos acá, pero capaz que otro día lo podemos ver. Y del mismo modo, o la misma lectura merece la derrota de Delgado, ¿verdad? Yo creo que ahí hay... ¿Tiene génesis? ¿Hay génesis? Primero que es un mal candidato. Para mí no hizo una buena campaña. Creo que hubo un montón de temas donde fue contradictorio. Se le dijo al Frente Amplio que era el peor Frente Amplio de la historia, pero en las últimas semanas se lo invitaba a integrar el gabinete. Creo que no es un mensaje claro. Era muy veleta, digamos, el navegar, digamos, en la campaña. Creo que, por otro lado, lo de Valeria Ripoll no terminó de prender bien. Pero para, esa ida y vuelta, ¿no? Esa veleta que vos planteás, ¿no hay que ver un poco los contextos y los momentos? Cuando habla de eso Delgado y lo que dice ahora Delgado tras la derrota. Pero o incluso antes de la elección final. Sí, claro, lo dijo antes. Porque también recuerdo a un Orsi decir que Uruguay se caía a pedazos. Y sin embargo, a partir de ahí después tuvo un discurso solo proactivo por la positiva en las propuestas. Pero ya había emitido
diagnóstico. Sí, claro. Está bien, pero en ese momento después él aclaró que era por el tema de la seguridad, que no era genérico la alusión. Pero yo digo que además... Y José tampoco veía nada bien, también. sin Pero rumbo. O sea, fueron duros también en su yo decía momento. esto en corto. Yo te diría que esto que yo mencionaba fue en el curso de la campaña electoral. Estamos hablando de los últimos 2 meses, básicamente. Digo, no hay un mensaje claro, me pareció, y que por ahí lo pudo haber perjudicado. Y obviamente las condiciones, coincido con Pablo, es incomparable la calle Pou con Delgado, ¿no? Como candidatos. Y además de eso, insisto, lo de Valeria no llegó a aprender, ni siquiera dentro del Partido Nacional. No le dio tiempo de maduración para, digamos, poder sumarle. Porque aún anoche vos escuchabas a militantes blancos criticando que se haya elegido a Valeria Ripoll. Anoche. Entonces yo digo, esto es... Hay que analizarlo en frío también. Por eso, Bueno, digo, claro, pero... Hay que dejar que bajen, Claro, como el fútbol. que bajen las Pero hay que dejar emociones. que bajen. Cuando ganás son todo fenómeno y cuando perdés es todo un desastre. Para mí el cambio que vos planteás, Leandro, Leandro, ocurrió después del debate. Que capaz que nosotros tuvimos una mirada como muy crítica, yo la mantengo, con respecto al debate, pero la gente, el común, el ciudadano común y corriente, quizás no. Y eso que vos mencionás de Delgado, no ocurre ese ida y vuelta, ese voy para acá pero vengo para atrás, no ocurre hace 2 semanas, ocurre después del debate. Y es llamativo que justamente, bueno, pero después del debate, ahí vino una semana, 10 días. Pues hace 2 semanas. Bueno, está bien, pero ocurre después del debate. ¿Y por qué ocurre después del debate? ¿Por qué está ese cambio? Porque hubo un cambio, claramente. En el tramo final de la campaña de Delgado hubo un cambio. Y yo creo que eso, de alguna manera, modificó el estado de aquellos que todavía no habían decidido su voto. Pero ¿tendría que haber seguido combativo? Y pues, es contrafáctico. Con el diario del lunes, Sí, es contrafáctico, es verdad. Aparentemente sí. Aporto algunos elementos, porque a mí me queda la duda si esta lógica más confrontativa anti-Frente Amplio fue porque se estaba convencido de que el camino era ese o por ausencia de otra estrategia alternativa mejor. ¿A qué voy? Cuando uno diseña una estrategia electoral hay un tema de dosificación, de qué elementos colocás y después con la consistencia que lo mantenés. Eso que marca Pauletti es clave. Cuando vos haces una campaña desde el oficialismo, tenés la mochila de las cosas que no salieron bien. Entonces vos ahí tenés 2 opciones. Decir y repetir y sostener, este fue un buen gobierno, fue un excelente gobierno, hicimos todo bien, los delitos bajaron, cuando la gente siente que su vida en términos de la seguridad no cambió, no, los salarios están en términos récord. O sea, ponele que vos sostenés eso porque sos oficialista, pero si te distanciás mucho de lo que la gente siente, después tenés problemas en las urnas. Porque... No generalices la gente. Bueno, está bien, de lo que parte de la gente siente. Pero ¿a qué voy? Que cuando vos tenés que sostener un discurso oficialista, me parece que tenés que reservar un espacio para el cambio también. Para el cambio dentro de un mismo modelo. Es decir, Bueno, el segundo piso, que era un poco el eslogan de inicio, quizás ¿no? por ahí podría haber sido. Se desdibujó. Pero, Totalmente. ¿sabés qué faltó? ¿Qué cosas, ese segundo piso, qué cosas nuevas va a tener con respecto al primero? Se dejó Yo de creo que hablar ahí... del segundo piso. Pero permíteme terminar con esto. El otro día cuando pasó Laura Raffo por acá, que tuvimos una interesante entrevista, yo un poco le preguntaba, bueno, ¿cuáles son los elementos nuevos que va a traer un futuro gobierno de la coalición? Y realmente, cuando uno pasa el tamiz, era muy poquito, era prácticamente nada, era más de lo mismo. Y hacer una campaña con solo más de lo mismo, me parece que es difícil cuando vos tenés instaladas en la población algunas insatisfacciones claras. Yo lo buscaría más por ahí, porque inclusive cuando las encuestas sondeaban voluntad de cambio, había un espacio muy grande de gente que decía... bueno, cambios leves. No había que eso podrían ser los votantes de la coalición. La revolución de las cosas simples, eso incluso lo decía la propia fórmula frente a yo creo que lo interpretó mucho mejor Yamandú, en términos de que en ningún momento Yamandú plantea un volantazo grande al país, sino que propone, resolución de cosas concretas, medicamentos, salarios, más impulso a la producción, más avance. No tiene nada de cosas simples, ni los
salarios, ni el crecimiento Yo creo que acá- económico. No tiene- en el estamos- sentido de simples, de tangibles y concretos. Estamos creo más que acá- acostumbrados a los buques insignia y esta campaña no los tuvo para ninguno de los dos, porque ahora tampoco nos vamos a confundir y decir, qué campañón que tuvimos. Nos cansamos de decir acá que era una campaña chata, bajísima. Bien. No vamos a cambiar ese Que concepto. levantó las últimas Que semanas. levantó las últimas semanas y se puso más picante, sí. Vamos a Insisto, seguir porque es repasando debate. discursos, así podemos seguir agregando Perfecto. elementos para el análisis. Sí. Antes de terminar con la fórmula triunfadora, falta repasar un poquito palabras de Carolina Cose, la vicepresidenta electa, porque fue la única que fue un pasito más allá de ese tono conciliador y unificador que supo tener el presidente electo, Yamandu Orsi, que incluso supo tener el propio candidato por la coalición, Álvaro Delgado. Pero Carolina Cose pasó factura. A ver si justo en este tramo está a lo que me refiero. Escuchemos. Quiero que me permitan en este momento mandarle mi más respetuoso saludo a los compatriotas que no nos votaron. Venimos a unir. Nos han querido dividir. Nos han dicho que nuestro Frente Amplio es el peor de la historia. Y nosotros estamos orgullosos de nuestro Frente Amplio. No puede ser que ningún uruguayo esté amedrentado, tenga temor de decir lo que piensa, o de enarbolar una bandera, o de sacarse una foto por temor a perder el trabajo. Comienza hoy la construcción de un Uruguay para todos. Sabremos cumplir. Cuando empiece a amanecer, Y a pesar de la lluvia, está aclarando el horizonte.